Regresamos a Territorio Comanche y pues estábamos hablando justamente de estos casos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la infiltración de diversos grupos, al menos 8, que ya se ha comprobado que algunas de estas organizaciones tienen hasta 1000 integrantes, Vanessa. Ya el propio Congreso de la Unión, precisamente la presidenta del Senado hizo un llamado a que pues a no vandalizar y a no deslegitimar esta lucha en contra de la violencia de género en las diversas instituciones, en las diversas escuelas y facultades de la universidad. Pero bueno, sabemos sobradamente que sí existe ya un movimiento que pretende desestabilizarlos, ¿no? El asunto está, y el tema de hoy, en lo que a mí respecta y lo que yo consideraría... Todo lo que está detrás, es que el asunto está, Vanessa, en que ellos deben de hacer o sea, ellos mismos como estudiantes, al ver este tipo de, hacer alguna brigada, hacer algo, y perdonen, pero si tiene que haber confrontación, pues va a tener que haberla, porque si pretenden quedarse de brazos cruzados, y así ustedes se desquitan con el mobiliario no les va a responder, el mobiliario no les va a dar una solución a sus problemáticas. Si creen que porque van, gritan... A mí, por ejemplo, me llamó la atención el intento de toma de las instalaciones de la Facultad de Derecho, de la cual en este momento soy alumno, porque pues todavía no me he titulado de la especialidad de Derecho. Entonces, mi trámite de grado para poder obtener yo justamente mi grado de especialista en Derecho, pues se ha retrasado como en la vida se ve retrasado, ¿no? A mí me está retrasando mis planes académicos porque mi idea es concluir la especialidad, bueno, ya está concluida, tener mi grado, hacer mi examen y poder ingresar, ¿no?, a la maestría. Y todo esto se me ha complicado porque pues sencillamente está parado. Llegan este grupo de chicas encapuchadas, ¿no? Y empiezan a agredir al director de la Facultad de Derecho, algunos de los secretarios académicos de la facultad, y les empiezan a lanzar pintura de aceite en color amarillo, ¿no?, que pues evidentemente daña sus trajes, y exigen o que pretenden cerrar las puertas de la facultad. O sea, agreden a quien saben que no les va a responder. Dañan mobiliario que saben perfectamente que el mobiliario no les va a salir manos y las va a aventar. O sea, ¿por qué no volvemos a lo mismo? ¿Por qué si ustedes están llevando a cabo una lucha tan legítima, tan digna de primera instancia, tan real, ¿no?, que demuestre, que pone o que hace visible un problema que ha existido de toda la vida, que es real, que hoy existe una mayor difusión, y aunque les guste o no, pues sí existe un mayor respeto a las mujeres, porque la verdad es que ya no es tan fácil que te miren de una manera inapropiada, o que te hagan algún piropo, o que te digan algo, porque ya saben que una mujer, que también hemos hablado del tema, se ha sensibilizado tanto que ya hasta puede ser producto de venganzas, ¿no?, personales de una chica contra un chico, ¿no? No es el asunto, no es el tema, pero el punto está en que sí existe ya un mayor respeto a sus derechos, que ni siquiera es un respeto, es una exigencia legítima. No se deben de reconocer, se deben de hacer respetar sus derechos, como mujeres, como seres humanos, como mexicanas. Todo eso no está en tela de duda. Pero a mí nunca voy a justificar la destrucción de mobiliario, nunca voy a justificar que vayan encapuchadas sobre pretexto de que tienen miedo de represalias. ¿Ustedes creen realmente, a ver, o sea, les pregunto con todo el raciocinio que puedo tener, ¿ustedes creen realmente que las autoridades no saben quién está detrás de esa máscara? ¿O de ese pasamontañas? Por el amor de Dios, o sea, del subcomandante Marcos se enteraron, o sea, ya sabían quién era. O sea, lo único que hacen es, pues, ¿por qué no lo hacen público, no? Si están tan orgullosas de lo que están haciendo, pues total, las autoridades creen que ya saben quiénes son, ¿eh? Sobradamente saben quiénes son. O sea, ¿ustedes creen que no, si Vanessa está haciendo desmano, ¿ustedes creen que que la autoridad no saben quién es Vanessa? ¿Así? Así. Y ahora rompe aquí y di que Ado no te hace caso y que te manda a corte cuando quiere y que te quita ¿así nos vamos a llevar? Y ahorita mira, Ado, mira, con un botón, mira, bye, la corte, y de repente, problemas técnicos, regresamos a Territorio Comanche. Y de repente regresamos y Vanessa ya no está. Sencillo. Así, o sea, perdóname, Vanessa, pero me atrevo a decir que
yo entiendo como si no, simplemente al entrar y como si la universidad no tuviera todos estos filtros, inclusive hasta de la medición del peso, de la masa corporal, de ver básicamente el contorno de tu cuerpo como para delimitar quién es cada quien. Estimado Ado ya lo sabe, sea, trabaja para la Secretaría de Gobernación. No. O sea, reconocimiento hasta por tu corporal. masa muscular. Por tu masa muscular hay reconocimiento. Hay programas, digo, si no lo saben, ahí se los dejo de tarea, que no son ciencia ficción cuando ven películas de espionaje. No. Es real, que yo me puedo poner un pasamontañas y ponen el software, ponen mi imagen en la computadora. Así, y te has vuelto rubio, te dejes la barba, lo que hagas. La fisonomía, logran ver detrás de eso que tú traes para cubrirte, e interpreta la geometría de tu rostro y te da un aproximado. Por ejemplo, si ya hay antecedentes penales o si ya tienes ahí alguna indagatoria o ya el sistema te tiene fichado, por así decirlo, saben perfectamente quién eres. Aquí, ¿sabes cuál es el problema también, Vanessa? Que es bien cierto que las propias autoridades de la universidad se ha comprobado que antes Auxilio UNAM, ¿no? Que ahora le llaman seguridad universitaria, esos tipos son también de lo peor, porque uno pensaría que por trabajar en una universidad tienen cierto nivel cultural, pero la realidad no está más alejada. Son verdaderos patanes, ¿no? Que están, desde luego, coludidos con los narcomenudistas, coludidos con los grupos de choque, coludidos con los asaltantes que les dan los pitazos de a qué hora salen en X o Y facultad, y que es por eso que muchas veces estos grupos infiltrados tienen tanto poder. Claro. Porque esta misma gente saben perfectamente que no van a hacer nada, porque pues está el compadre, el cuate, o hasta el líder de algún grupo narcomenudista. Eso, por ejemplo, me parece que deberá ser importantísimo dentro de las demandas de estas chicas feministas, decir, a ver, que pongan con nombre y apellido, si ya se están aventando el toro por los cuernos, si ya están teniendo los tamaños para aventarse y para hacer público todo esto, pues entonces que lo hagan como debe ser, que pongan la evidencia, ¿no? Que pongan la evidencia con nombre y apellido de las personas que ustedes saben y que ustedes están señalando. Es que las autoridades de la Prepa 7, es que la directora fulanita de tal, el secretario académico fulanito de tal, o sea, con nombre y apellido cada uno de ellos, como lo hicieron con el tendedero, por ejemplo. Así es que... Pero también los que están... perdón, déjame terminar mi idea. Los que están ya demostradamente coludidos con estos grupos de narcomenudistas y de asaltantes, porque ellos mismos son los que están mandando estos grupos de choque y que están de alguna, a ellos les conviene. Claro. Ahora fíjate que en ese sentido, cuando hace rato señalabas que la UNAM es una pequeña parte de la realidad del país, pues bueno, eso te señala cómo cómo no le estamos entrando de fondo también en cada hogar, porque la realidad es que este es un problema grave de educación. O sea, erradicar la violencia y el machismo no nos va a llevar, no nos va a llevar 100 años. Francia, que es el lugar más, pues ahora sí que es uno de los países más seguros para ser mujer y en donde sí se vive la violencia también de género, pero en otras dimensiones, en otras dimensiones, erradicar esto les costó fácil 300 años. Estamos hablando desde aquel 14 de julio de 1789, en donde también donde se hicieron ver por primera vez los derechos humanos y los derechos del hombre, y en donde también se hicieron ver los derechos de la mujer. Entonces, ¿por qué señalabas que por qué son chicas y toda esta parte? Porque por una razón, Rod, pues de entrada, cuando eres joven, pues luchar básicamente no te hace perder absolutamente nada. O sea, básicamente, en cuanto empiezas a salir y la vida propia te alcanza posteriormente, encuentras que pudiste haber luchado a esa magnitud, a ese nivel de ser universitario y en todo caso querer un mundo mejor, y está bien. Sin embargo, ya cuando sales a la realidad entonces y donde estás ya sola, básicamente lo que encuentras posteriormente es una violencia recrudecida y ahora ejercida inclusive hasta por tu propia pareja, en donde muchas veces culmina en el feminicidio. Entonces, por eso decías, también es muy cierto que hoy día los colectivos de grupos
grupos feministas donde están diciendo estamos hartas, la mayor parte son mujeres jóvenes, lo que antes no se estaba viendo. Por una razón, porque hemos estado hablando, no se encuentran básicamente las respuestas, y pues bueno, precisamente por eso, ahora... Es que eso no está en tela de duda, lo hemos hablado de sobremanera, y yo creo que todas las demandas que están en una especie de pliego petitorio están ahí. Por ejemplo, caso concreto, vuelvo de nuevo, la Escuela Nacional Preparatoria número 9, que es con la que me he de alguna manera involucrado todavía un poquito más. Ya existen los padres de familia y los alumnos no paristas que dicen, a ver, ok, vamos a acompañarlas hasta las últimas consecuencias de las demandas que ustedes están poniendo sobre la mesa. Las autoridades universitarias ya separaron del cargo a estos profesores que hasta donde yo tenía entendido estaban en la revista Proceso, en la anterior que tú traías. Ahí vienen con nombre y apellido, y como todos ellos ya no están, bueno, obviamente ya no están dando clases y están suspendidos de sus labores. Quieren ahora la destitución de la directora porque argumentan que solapó el comportamiento de estos profesores y la universidad no ha destituido a la directora, y es por eso que ellos no han dejado las instalaciones. Y luego algo que me llama mucho la atención de una alumna portavoz de ese movimiento, justo detrás de la reja de la preparatoria, dice es que nosotros exigimos a las autoridades que nos firmen una cláusula dentro de ese pliego que no va a haber una sanción penal en contra de quien resulta responsable por la destrucción del mobiliario universitario. No, a ver, espérame. No, es que ¿sabes qué? Son dos cosas completamente diferentes. Para cada acción hay una reacción. Completamente y entonces diferentes. También hagámonos responsables de nuestros actos, ¿no? Porque entonces cada vez va a ser más sencillo actuar sin consecuencia y a todo dar, ¿no? Pues total, nadie paga, ¿no? Entonces, y mira, Vanessa, la verdad es que a mí no, mira, yo te lo digo o como, sea, yo te lo digo como adulto que soy y como universitario también. O sea, si ustedes creen que eso es ser rebelde, neta, con perdón de la expresión, pero me dan pena. Eso no es ser rebelde. Un verdadero rebelde argumenta, un verdadero líder, una verdadera persona que tiene una causa que es legítima, la enriquece, no la empobrece. No se escuda. Soy estudiante, ¿no? Soy estudiante y por eso me puedo hacer, destruir. No, espérate. No, señores. Eso no es ser, eso ni siquiera va acorde a los valores que como universitario deberán de tener. Aquí es abrirse al diálogo, ¿sí? Y de esta manera permitir que se concluya el semestre, por principio de cuentas, o el año en los casos de las preparatorias. En nada favorece que tú paralices una institución académica. Digo, yo repito y lo pongo de nueva cuenta sobre la mesa, ¿en qué beneficia el que tú digas, tomamos la escuela por 72 horas, órale, ahí está, ya paraste la escuela? Mágicamente ya no va a haber acoso, mágicamente ya no va a pasar nada. Toma la escuela 10 años si quieres, y eso en nada va a favorecer. El problema con estas personas es que son demasiado radicales y no escuchan. Y lo que quieren es, pues yo ya vine a destruir, rompí, hice y deshice, ahora quiero que me firmes un papel donde no me vas a hacer pagar por los daños de la institución. No, señores, así como exigen ustedes pena y castigo para quienes están cometiendo otro tipo de delito que no se compara, pero que también es un delito, la destrucción de propiedad privada. Porque en el momento en el que yo, o sea, no porque sea una institución pública, o sea, quiere decir que yo puedo ir y destruir, porque eso está generando un costo. Eso está generando un costo, y tú no puedes argumentar todo el tiempo, cada que algo no te gusta, ir y romper ventanas, para que según tú te escuchen. Quemar bancas y todo. O sea, dime, yo no sé a ti, pero los laboratorios te han hecho un asco, las albercas están hechas pomada. A duras penas, a veces hay gas para poder hacer los experimentos en los laboratorios. Dices tú, no inventes, ¿no? ¿Esto es ser estudiante? Digo, con todo respeto, si yo por ejemplo lo quiero comparar, que nada se compara con el movimiento del 68. No. Ahí, dime cuándo los estudiantes hicieron lo que están haciendo estos cuates. Ve la legitimidad que a cuántos años del 68, a casi cuántos años, estamos hablando de más de 50 años, tiene legitimidad ese movimiento. Es citado como un movimiento donde la juventud tomó las riendas y fue responsable de sus demandas y las llevó a sus últimas consecuencias, y hubo jóvenes que perdieron la vida ante un gobierno verdaderamente represor,
ante un gobierno que sí coartó la libertad de expresión. Estamos hablando de Luis Echeverría y de Díaz Ordaz. Señores que no se andaban por las ramas. Estábamos hablando de Uruchurtu, que fue en aquel entonces el jefe de gobierno, bueno, en aquel entonces del departamento del Distrito Federal. Que ahí sí era, a ver, jóvenes revoltosos, comunistas, cantidad de tonterías, y ahí se los llevaban, me parece que al campo militar número 1 y a diversos... de hecho, a Posada del Sol, ahí en la colonia de Doctores, que era ahí donde los torturaban, inclusive... hasta la muerte incluso. Sí, efectivamente, Durazo era uno de los principales que los llevaba ahí a la colonia de Doctores, y pues bueno, preguntándoles sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, torturándolos efectivamente, como bien lo señala Rod, pues básicamente hasta la muerte, y pues bueno, también es una de las cuestiones, ¿no? Y de hecho la gente que vivía cercano a Posadas del Sol, justamente en las vecindades de atrás, señalan que los gritos eran tremendos, ¿no? Y que ya de repente, pues evidentemente... O sea, era el infierno en la tierra. Efectivamente. De verdad, ¿no? Eran torturados como si fueran verdaderos terroristas. Cuando o sea, lo único que ellos pedían era, por ejemplo, la desaparición del grupo de granaderos, ¿no? Que fue una represión absoluta entre dos preparatorias, entre una privada y una del Politécnico Nacional. Así es. Llegaron, fueron reprimidos, entonces a los pocos días se manifiestan los estudiantes de ambas instituciones, vuelven a ser reprimidos y esto se hace pues una cadena, de tal manera que entonces los jóvenes ya piden un alto a la represión estudiantil, y esto derivó en lo que ya conocemos como el movimiento del 68, ¿no? Que tiene muchísimas demandas muy legítimas a través de un pliego petitorio racional, realista y acorde a la época. Hay algo importante, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, junto con este gran movimiento, ahorita con este movimiento feminista, entonces, pues bueno, ya llegó inclusive esta ola al Politécnico, ¿no? Tan es así que la ESIA de Tecamachalco se va a paro por 93 horas. Justamente entró en vigor el paro, ahora sí que el día de ayer, el día jueves 6 de febrero, justamente para hacer, pues, evidente tanto las violaciones que han tenido tanto profesoras como como estudiantes. Ahí sí, y ojo, también las profesoras firmaron el pliego petitorio y también hablaron lamentablemente de los actos violentos de los cuales han sido víctimas. Y pues bueno, pero encontramos que este paro fue básicamente armado y dijeron solamente 93 horas y entregamos las instalaciones el lunes 10 a las 2 de la tarde, ¿no? Y en espera de que entonces en la ESIA de Tecamachalco, pues bueno, pongan acciones concretas y contundentes, porque las autoridades sí respondieron bien al pliego petitorio de estas mujeres y dijeron, pues bueno, nos están entregando nombres y apellidos y en dónde fueron agredidas dentro de las instalaciones de la ESIA, por lo tanto la acción va a ser correspondiente en contra de esto. Y pues bueno, ahora sí que ahí tenemos otro caso, ¿no? Sin embargo, acciones concretas. Mira, yo por ejemplo quisiera ver, y lo pongo también, a ver ustedes qué opinan, mis queridos comanches, tú, Vanessa. Hasta donde yo sé, el acoso sexual y la violencia de género existe en todas las instituciones públicas o privadas. Así es. Es un problema endémico, no de la sociedad mexicana, del mundo. ¿Por qué yo no veo alumnas de la Náhuac, de la Ibero, que estoy segura que también tienen casos similares? Sí, de hecho sí. ¿No? Yo no las veo rompiendo la rectoría de su facultad, o tomando las escuelas, o por ejemplo, hubo un caso muy sonado en el ITAM por una chica que se comprobó posteriormente que sufría depresión y epilepsia, y que esta niña perdió la vida, y que se puso a la luz pública que los profesores tienden mucho a humillar a los estudiantes por su rendimiento académico. Y ella en particular, pues al tener, digamos, problemas de índole psicológico, pues quiero pensar que era blanco fácil de los ataques de diversos profesores. Los profesores siempre han sido unos gandallas, porque todos hemos estado del otro lado de la banca. Ahora yo me desquito cuando soy profesor, y Vanessa también, no es cierto. La realidad es que eso es real. Y hasta cierto punto puede ser entendido como, bueno, es parte de... Sí, te aprovechas de esa relación de poder que tienes ya después. Claro, el asunto está cuando tú ya denigras, cuando tú ya estás haciendo una discriminación por cuestiones de género. Tú le puedes decir a una persona floja, porque te están demostrando que no estudia, que es irresponsable, y que quiere, ay no, es que usted me está discriminando porque soy... A ver, no te estoy discriminando porque eres mujer, te estoy discriminando porque te la pasas en el celular.
no estás poniendo atención a la clase y porque te vale 2 pesos lo que yo te digo. O sea, a mí me vale lo que hagas de aquí, siendo de la puerta del salón, haz lo que quieras. Pero aquí en el salón de clases Respeta, ¿no? es mi lugar, brother, y aquí vienes a aprender o si no te vas, ¿no? El asunto está que en el ITAM salió este caso particular Esta chica que se suicidó, pero que atiende precisamente, o sea, fue un detonante. Así es. Salieron las autoridades del ITAM, a ver, lo vamos a hablar, lo vamos a tratar, bla, bla, bla. ¿En qué momento Y le vamos ellos a bajar, quemaron pero una dirección, o quemaron el carro del director, o aventaron bombas molotov, o llegaron encapuchados? O sea, nada más quiero que analicen. Pues es que los ricos Que siempre se manifiestan de otra manera. No, y evidentemente porque ahí no hay intereses para afectar una institución pública, Claro. como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo lo que quiero poner en contexto es cómo se ha desvirtuado una legítima demanda y cómo la universidad ha sido demasiado permisiva, pero no porque sí, sino porque propias autoridades universitarias se encuentran inmiscuidas Se encuentran detrás de esto, claro. dentro de estos grupos de choque, ¿no? Y hay toda, o sea, la reelección de un rector en la universidad lleva una carga política impresionante. La universidad es el laboratorio de nuestro país y la universidad no es en lo absoluto ajena a toda la burocracia institucional de nuestro país. Es por eso que también hay tanta desestabilización y que hay grupos interesados en que la universidad quede mal parada, ¿no? Pero vamos a hablar de todo eso y muchísimo más después del corte. No se vayan de Territorio Comanche. Venga.